¿Has visto alguna vez cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas para siempre? Hoy te voy a contar una historia que me hizo llorar, que me hizo recuperar la fe en la humanidad y que te va a demostrar que los ángeles existen y a veces tienen solo 10 años. Esta es la historia de Mateo, un niño que con su último pedazo de pan escribió el destino más hermoso que puedas imaginar. Si al final de este video no tienes el corazón completamente conmovido, es porque no tienes alma. Pero antes de comenzar, si estas historias que restauran la fe en la bondad humana te emocionan tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte, porque cada semana traigo relatos que van a cambiar tu perspectiva de la vida. Mateo tenía solo 10 años cuando aprendió que el hambre duele más en el estómago de tu mamá que en el tuyo propio. Vivía con su madre, Carmen, en un pequeño apartamento de un barrio humilde donde cada peso contaba y cada comida era una victoria. Su papá los había abandonado cuando él tenía 5 años, dejando solo promesas rotas y una mujer valiente que trabajaba 12 horas al día limpiando oficinas para que su hijo nunca sintiera que le faltaba amor, aunque a veces faltara todo lo demás. Carmen era de esas madres que se saltan el desayuno para que su hijo tenga almuerzo, que sonríen cuando por dentro están quebradas, que encuentran fuerzas donde no las hay, porque saben que alguien pequeño depende completamente de ella. Trabajaba de noche en un edificio de oficinas del centro de la ciudad. Llegaba a casa cuando Mateo ya estaba dormido, y se levantaba temprano para prepararlo para la escuela, con el mismo amor de siempre. Mateo era un niño especial, de esos que ven el mundo con ojos diferentes. Mientras otros niños de su edad solo pensaban en juegos y travesuras, él notaba cuando su mamá escondía las lágrimas, cuando fingía no tener hambre, cuando contaba las monedas una y otra vez, esperando que mágicamente fueran más. Había desarrollado esa sensibilidad que solo tienen los niños que crecen demasiado rápido. Esa mañana de octubre comenzó como cualquier otra, pero el destino tenía planes diferentes. Carmen se levantó más temprano porque sabía que ese día sería difícil. Solo quedaba dinero para el desayuno de Mateo, y ella tendría que esperar hasta la noche para comer algo. Preparó 2 rebanadas de pan tostado con un poquito de mantequilla, le dio una a su hijo y guardó la otra en su mochila. «Mijo, esta es para el recreo», le dijo con esa sonrisa que las madres perfeccionan cuando quieren que sus hijos se sientan seguros. Mateo la miró con esos ojos grandes e inteligentes que tenía, y aunque era solo un niño, algo en su corazón le dijo que esa rebanada de pan era más importante de lo que su mamá quería que supiera. El camino a la escuela era el mismo de siempre, pero esa mañana algo diferente captó la atención de Mateo Han. En la esquina de la panadería había un hombre sentado en el suelo. No era joven, tal vez tenía la edad de su abuelo que había muerto el año anterior, y estaba vestido con ropa que había visto mejores días. Pero lo que más impactó a Mateo no fue su apariencia, sino la tristeza profunda que veía en sus ojos. El hombre estaba inmóvil, con la mirada perdida, como si hubiera olvidado que el mundo seguía girando a su alrededor. Mateo había visto esa misma expresión en los ojos de su mamá algunas noches. Era la mirada de alguien que ha perdido la esperanza, de alguien que no sabe cómo seguir adelante. Los otros niños pasaban corriendo hacia la escuela, algunos incluso señalaban al hombre y se reían, pero Mateo se detuvo. Su corazón de niño, ese corazón puro que aún no había aprendido a ser indiferente al dolor ajeno, le dolió al ver a ese desconocido. Se quedó ahí parado por unos minutos, debatiendo internamente algo que para un adulto habría sido simple, pero para él era la decisión más importante de su corta vida. Recordó las palabras de su mamá: «Mijo, siempre que puedas ayudar a alguien, hazlo. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar que alguien lo ayude a uno». Recordó también las noches cuando no había suficiente comida, y como su estómago protestaba, sabía perfectamente lo que significaba tener hambre. Sin pensarlo más, Mateo se acercó al hombre. «Señor», le dijo con esa voz dulce que solo tienen los niños, «¿tiene hambre?». El hombre levantó la vista, sorprendido. Hacía días que la gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Que un niño se dirigiera a él con amabilidad lo descolocó completamente. «Un poquito», respondió el hombre con voz ronca. Mateo, sin dudarlo ni un segundo, sacó de su mochila la rebanada de pan que su mamá había preparado con tanto amor. «Tome, es para usted», le dijo, extendiéndole el pan con una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. El hombre se quedó paralizado. Se llamaba Eduardo Mendoza, y hasta hace 3 meses había sido uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Tenía una empresa de construcción que facturaba millones al año, una casa en el barrio más exclusivo, Otos de Lujo,
cuentas bancarias enormes, pero había cometido el error de confiar en socios que resultaron ser ladrones, y había perdido absolutamente todo. No solo había perdido su dinero, había perdido su casa, su empresa, sus amigos, incluso su familia. Su esposa lo había dejado cuando se quedó sin un peso, llevándose a sus 2 hijos adultos, que desde entonces no le hablaban. En 3 meses había pasado de ser un millonario respetado a ser un indigente que dormía en refugios. Los últimos 3 días no había comido nada sólido, solo había tomado agua de las fuentes públicas. Esa mañana se había despertado en un banco del parque, con una decisión terrible. Había decidido que ya no quería seguir viviendo. Estaba esperando que amaneciera completamente para ir al puente de la ciudad y terminar con su sufrimiento. Pero ahí estaba ese niño, ese ángel de 10 años, ofreciéndole no solo su desayuno, sino su humanidad. Eduardo tomó el pan con manos temblorosas y lo miró como si nunca hubiera visto comida en su vida. No era solo pan, era esperanza servida en 2 rebanadas tostadas con mantequilla. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Eduardo con la voz quebrada. Mateo, respondió el niño. ¿Y usted? Eduardo, logró decir el hombre. Mucho gusto, don Eduardo. Espero que tenga un día muy bonito. Y dicho esto, Mateo se fue corriendo hacia la escuela, dejando a Eduardo con el corazón completamente transformado. Eduardo se comió ese pan lentamente, saboreando cada bocado, no solo con el estómago, sino con el alma. Con cada mordisco recordaba las palabras del niño, su sonrisa, su generosidad natural. Un niño que claramente no tenía mucho, había compartido lo poco que tenía con un desconocido. ¿Cómo podía él, un adulto, rendirse tan fácilmente? Esa tarde, Eduardo hizo algo que no había hecho en meses. Se levantó del suelo, se dirigió al refugio donde a veces dormía, y le pidió al coordinador si podía ayudarlo a conseguir trabajo. Cualquier trabajo. Ya no quería morir, quería vivir, quería ser digno de la generosidad de ese niño. Pasaron las semanas. Eduardo consiguió trabajo en una construcción, el mismo tipo de trabajo que él solía supervisar, desde una oficina, con aire acondicionado. Sus manos se llenaron de callos, su espalda dolía cada noche, pero su corazón estaba sano, por primera vez en meses. Cada mañana pasaba por la esquina donde había conocido a Mateo, esperando verlo. Un día, cuando Eduardo ya había logrado ahorrar un poco de dinero y había alquilado una pequeña habitación, se encontró con un ex socio que no lo había traicionado. «Eduardo», le dijo sorprendido, «te he estado buscando por todos lados. Tengo noticias increíbles». Resultó que la investigación legal que Eduardo había iniciado antes de caer en la ruina había dado frutos. Los socios que lo habían estafado habían sido arrestados y todos sus bienes iban a ser devueltos con intereses. En 6 meses, Eduardo no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que ganó mucho más. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Ya no era el mismo hombre frío y calculador de antes. Ahora sabía lo que era no tener nada, sabía lo que era la bondad desinteresada, sabía lo que realmente importaba en la vida. Lo primero que hizo cuando recuperó su fortuna fue buscar a Mateo. Contrató investigadores privados, visitó escuelas, preguntó en el barrio, hasta que finalmente lo encontró. Cuando vio al niño saliendo de la escuela, su corazón casi se detiene. Ahí estaba su ángel, su salvador, caminando con la misma sonrisa dulce de siempre. Se acercó cuidadosamente para no asustarlo. «¿Te acuerdas de mí?», le preguntó Eduardo. Mateo lo miró por unos segundos, y luego su cara se iluminó. «Don Eduardo, ¿cómo está? Se ve mucho mejor». Eduardo se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Mateo, ese día que me diste tu pan, me salvaste la vida. Literalmente, me salvaste la vida». Eduardo le contó toda su historia, le explicó quién era realmente, lo que había perdido y lo que había recuperado. Mateo lo escuchaba con los ojos muy abiertos, sin poder creer que el señor triste de la esquina fuera en realidad un millonario. «Quiero conocer a tu familia», le dijo Eduardo. «Quiero agradecerles por haber criado al niño más generoso del mundo». Cuando llegaron a la casa de Mateo, Carmen casi se desmaya. No podía creer que ese hombre elegante, con traje caro y autolujoso, fuera el mismo que su hijo le había contado, que había ayudado con su pan del recreo. Eduardo le explicó toda la situación, y cuando terminó, Carmen tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Su hijo me salvó la vida», le dijo Eduardo a Carmen, «y ahora quiero cambiar las suyas». Eduardo no solo les ofreció dinero, les ofreció una nueva vida. Le consiguió a Carmen un trabajo en una de sus empresas, con un salario que ella nunca había soñado. Les compró una casa hermosa
en un barrio seguro. Le pagó a Mateo los mejores colegios y se comprometió a costearle la universidad que quisiera. Pero lo más hermoso de todo es que Eduardo se convirtió en parte de su familia. Se convirtió en el abuelo que Mateo había perdido, en el padre que Carmen nunca tuvo, en la familia que todos habían estado buscando sin saberlo. Cada domingo cenaban juntos, cada fecha especial la celebraban juntos. Años después, cuando Mateo ya era un joven universitario estudiando medicina, porque quería ayudar a la gente, Eduardo fundó junto con él una fundación que alimenta a niños en situación de vulnerabilidad. La llamaron El Pan Compartido, en honor a ese momento que cambió sus vidas para siempre. Esta historia nos enseña algo fundamental, en que los actos de bondad nunca son pequeños, que la generosidad es el idioma universal del amor, que a veces ayudar a otros es la forma en que el universo nos ayuda a nosotros mismos, que un niño de 10 años puede cambiar el destino de un millonario con solo compartir su desayuno. Si hoy sientes que no tienes mucho que dar, recuerda a Mateo. Él tampoco tenía mucho, pero tenía lo más importante, un corazón dispuesto a compartir. La bondad es contagiosa, la generosidad se multiplica y el amor siempre encuentra la forma de llegar a donde más se necesita. Porque al final del día, no importa cuánto tengamos en el banco, sino cuánto tengamos en el corazón. Y cuando compartimos desde el corazón, el universo tiene formas misteriosas de devolvernos todo multiplicado. Mateo lo entendió a los 10 años. Eduardo lo aprendió a los 58. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a entender tú?